por decir así, todos los momentos que tenía de tiempo libre los destinaba a pasar viendo, no sé, TikTok, Instagram y todo eso. Yo me acuerdo una vez que que yo estaba como a las 2 de la mañana y yo me di cuenta de lo que estaba viendo y era tipo contenido que era muy detrimental, era muy depresivo. Y yo me veía a mí mismo y yo decía como que si yo me siento triste es por lo que estoy viendo, porque en mi vida puede que pasen muchas cosas, pero no debería verla de esta manera. Entonces yo creo que ese fue mi tocar fondo de eso, porque no veía que lo único que me aportaban las redes sociales en ese momento, tanta información, tanta sobrecarga, eran cosas malas. Entonces sí, ese fue el momento en el que toqué fondo y yo decidí cortar de cero, yo borré todo. Como podemos ver, muchas veces las redes sociales y los medios de comunicación nos bombardean con tanta información que es imposible no sentirnos saturados con el exceso. Mi nombre es Sofía Morales y una vez más les doy la bienvenida a su programa Enfócate, tus pensamientos cuentan. En esta oportunidad vamos a hablar precisamente de esto, cómo el exceso de información puede afectar nuestra vida diaria. Y para hablar de este tema nos acompaña Camila Ruiz y Ángela Sierra, miembros del Comité de Desarrollo Académico de la UPTC. Chicas, bienvenidas. Hola Sofía, es un gusto estar aquí. Hola Sofía, muchísimas gracias por invitarnos. Un placer tenerlas en este programa. Y chicas, para empezar me gustaría que retomáramos el testimonio del compañero. Y es que a mí me pasó, pero en pandemia, que había mucha información. Las vacunas, los contagios, y uno realmente no sabía qué creer y terminaba sintiéndose uno como abrumado. Pero, ¿qué opinan ustedes de esto? Pues Sofía, es así, y de hecho es natural sentirnos abrumados ante tanta información que recibimos constantemente, pero esto se debe pues a un fenómeno que conocemos como la infoxicación, que precisamente se refiere a esa sobrecarga de información que recibimos diariamente a través de internet, redes sociales y otras plataformas. Sin embargo, el problema no está como tal en la cantidad de información, sino en nuestra capacidad para gestionarla. Es decir, si no filtramos, contrastamos o evaluamos cuando leemos, pues seguramente vamos a tender a sentirnos cansados, tristes como en el testimonio o incluso dudando de qué es cierto y de qué no. Y a la larga, Sofía, esto nos lleva a experimentar fatiga mental, estrés y ansiedad porque estamos infoxicados. Retomando lo que mencionabas de la pandemia, por ejemplo, fue una época en la que hubo una avalancha de información en la que simplemente nuestra salud mental se vio tan afectada porque teníamos ese miedo de qué va a pasarnos a nosotros, qué le va a pasar a nuestra familia. Allí fue muy evidente este fenómeno de la infoxicación. Además, Sofía, también cabe mencionar que, como bien dijiste, se está bombardeando con información constantemente. Pero nosotros, por el medio en el que estamos, no nos ponemos a mirar completamente toda la información, sino miramos un titular en una red social, por ejemplo, en Instagram. Nosotros decimos, por ejemplo, está pasando tal caso con el drama de Zelensky con Trump y posteriormente nosotros pasamos a otro tema, ya sea, por ejemplo, a todo lo que pasó en el concierto de Shakira con Shakibeka. Nosotros no estamos preparados para comentar sobre toda la información que estamos leyendo simplemente porque no es suficiente. Nosotros no te puedo decir, por ejemplo, mira que pasó lo de Shakibeka por tal y tal razón. ¿Quién es Shakibeka? No, te digo, ay, ¿sí te enteraste de lo que pasó en el concierto? Que se quería robar el show de Shakira. Ay, sí, claro, ahora que lo mencionas, sí, me parece como muy pertinente porque muchas veces, por lo menos yo, reviso solo los titulares, en las imágenes que publican en Instagram los periódicos, solo reviso los titulares y no profundizo. Y queda como la información volando. Pero, Cami, ¿qué opinas de esto? Pues eso que menciona Sofía es clave. De hecho, de acuerdo con datos del Digital Report, que es un informe sobre Internet realizado por el Instituto de Reuters a principios del 2024, que nos indica que los colombianos pasamos alrededor de 9 horas y 10 minutos al día navegando en Internet. La cantidad de datos a la que estamos expuestos durante este tiempo pues es muchísima. Y el problema, como mencionas, es que solo estamos saltando de un contenido a otro. Uy, es muchísimo tiempo, 9 horas es un montón de tiempo del día. Y alguna vez yo leí que el exceso de tiempo en las pantallas puede afectar nuestro funcionamiento neurológico. ¿Esto es cierto? Sí, es cierto, Sofía.
Pero no solamente son las 9 horas que pasamos generalmente en el teléfono, sino también que se afectan algunas otras áreas. Por ejemplo, el primer cambio en el primer cambio neurológico que se presenta por la infoxicación es relacionado con el ciclo de recompensas. Nosotros, por cualquier cosa que recibamos, vamos a tener una subida en la liberación de dopamina, ya sea por un mensaje de tu novio o porque veas una noticia que te pone muy feliz. Por ejemplo, que digan que tu cantante favorito va a venir a Latinoamérica o en específico a Colombia. Claro, y es que cuando recibimos mensajes, por ejemplo, ¿no? de personas que queremos, como que momentáneamente tenemos episodios de felicidad. Y Cami, ¿qué otros cambios podemos ver? Pues antes de pasar a los cambios, yo quería añadir que respecto a lo que ustedes dos mencionan, hay que pensar, por ejemplo, en el diseño de las redes sociales, ¿no? Estas plataformas están pensadas para que saltemos de un contenido a otro constantemente. Pensemos, por ejemplo, cuando queremos ver un solo video, pero terminamos viendo decenas porque el algoritmo nos sigue mostrando muchísimos más. Entonces, es como que finalmente terminamos mucho más tiempo atrapados allí, y esto me hace pensar en los procesos regulatorios, que básicamente son ellos los que nos permiten decidir cuándo detenernos o cambiar de actividad. Allí se evidencia este segundo cambio neurológico asociado a la infoxicación, que básicamente es cuando nuestras funciones ejecutivas se afectan. Allí encontramos que podemos planificar, organizar o controlar nuestros impulsos, pero como no regulamos bien esto, pues hay un desfase. Por ejemplo, para ser más clara, digamos que alguien quiere comprar una tablet para la U, entonces empieza a buscar y TikTok le muestra una cantidad de videos. Allí encuentra una tablet con unas luces súper lindas y un diseño muy atractivo. Entonces decide que va a financiar con sus ahorros, va a sacar un préstamo a nombre de sus papás e incluso va a trabajar horas extras. Sin embargo, como que no evalúa otras opciones y se va por la más costosa. Esto a la final hace con que no haya habido una planificación y sí haya tomado una decisión impulsiva. Claro, y es que esto a la final termina generando como frustración, ¿no? Porque nosotros, claro, nos dejamos como influenciar de toda la información que nos brindan las redes sociales, pero realmente no, como que nos detenemos y decimos, bueno, vamos a hacer una evaluación, y a la final termina generándonos como malestar. Pero entonces cuéntenos ustedes, ¿qué efectos negativos creen que tienen el exceso de información? Tanta sobrecarga de información, tantas cosas que uno no puede detenerse a mirar si son verdaderas o no. Y si son verdaderas, si le sirven a uno saberlas, porque a la hora de la verdad, a mí qué me importa saber eso. Lo único que hace es dañarme más y estresarme un poco más. Entonces, yo creo que ese es el principal efecto. Pues yo creo que el exceso de información lo que provoca pues, es el efecto contrario a la desinformación, como la confusión, el hecho de que la gente de verdad no esté informado sobre lo que están pasando, sino como que terminen es confundidos o creyendo cosas que de verdad no pasan. ¿Sería como publicidad errónea o que es inapropiada para la gran mayoría de las personas, que puede causarle como problemas tanto psicológicos como problemas intelectuales entre lo que quieren investigar? Chicas, y retomando esto que nos dice la comunidad, ¿ustedes qué opinan? Pues Sofía, según los testimonios, se halló que las personas tienen la costumbre de buscar y buscar más información, la cual puede ser falsa o irrelevante. Y nuestro cerebro tiene un tope máximo en donde puede procesar la información de manera eficaz, por lo cual la memoria de trabajo se termina sobrecargando, al igual que si fuera un vaso de agua, en donde llega hasta tal punto de llenarse y termina desbordándose. Claro, y entiendo que esto empieza a generar una dificultad a nivel neurológico, ¿no? ¿Qué opinas de esto, Cami? Efectivamente, Sofía, pues este sería nuestro tercer cambio asociado a la infoxicación. Básicamente, como menciona Ángela, esta memoria de trabajo nos funciona como un filtro que termina siendo tan saturado que nos genera como esa incertidumbre de ¿será que lo que sabemos está correcto o no? ¿Es verídico o no? Claro, antes de continuar, entonces hagamos una recapitulación. El primer cambio neurológico que vamos a tener es las recompensas inmediatas. Nuestro cerebro todo el tiempo está sintiendo esa necesidad de satisfacción inmediata. Por eso los videos son más cortos y disfrutamos más de contenido inmediato que nos genere satisfacción. El segundo cambio a nivel neurológico va a ser las funciones ejecutivas, que lo vamos a ver, como nos mencionaba Camila, en tomar decisiones rápidas. Nos saltamos como todo ese proceso de hacer una evaluación consciente del proceso y tomar una decisión
consciente. Y el tercer cambio neurológico que nos acaban de mencionar es precisamente eso, la memoria de trabajo. Cómo nuestro cerebro alcanza un tope máximo y el resto de información como que queda en el olvido. ¿Estoy en lo correcto? Yo no lo podría haber resumido mejor, Sofía. Pues toda esa sobrecarga de información sí genera muchas afectaciones, como ya se mencionó, en especial en la toma de decisiones. Y esto es en lo que se vale la publicidad para que se generen las compras compulsivas. Por ejemplo, lo que dijo Camila, en donde las empresas proyectan su tablet y esa se compra no porque sea la mejor o porque tenga el mejor valor, sino solamente porque es bonita. Claro, a mí alguna vez me pasó que yo había visto muchas veces la publicidad de un brillo que yo quería, que era cuadradito, y lo vi muchísimo. Fui a donde lo vendían y ni siquiera leí el empaque, sino que me compré exactamente el mismo que había visto. Y cuando me lo fui a probar, resulta que ni siquiera era un brillo, sino era un iluminador. Y yo ni siquiera había hecho conciencia de leer el empaque y revisar si era lo que yo quería. Simplemente lo compré y ya. Entonces eso a la final como que me terminó generando no solamente la frustración de tener que comprar algo inmediato, sino que pues también me sentí mal porque dije, bueno, ya gasté la plata. Entonces, ¿qué opinas de eso, Cam? Pues Sofía, este es un excelente ejemplo de cómo la infoxicación no solo nos satura mentalmente, sino que también afecta negativamente nuestra atención y toma de decisiones. Y es que cuando tenemos tanta información es como si estuviéramos en piloto automático todo el tiempo, por lo cual nuestras decisiones se basan más bien en experiencias que resultan familiares para nosotros o en tu caso, después de haber visto tanta información y pues no hacemos como un proceso de evaluación, por lo cual terminamos haciendo tal vez cosas que no son tan benéficas como nosotros, como en tu caso que compraste un producto que a la final no te sirvió. Claro, y a la final, como les decía, me terminó generando frustración. Entonces supongo que todo ese proceso va a generar un efecto a nivel emocional, ¿sí? Pero entonces cuéntenos ustedes, ¿qué efecto creen que tiene la infoxicación a nivel emocional? Es que uno ya no puede tomarse un momento de respiro, uno no puede pararse a meditar, a estar en silencio, sin, no sé, sin escuchar música, sin estar poniendo nada de fondo, sin tener que estar estimulado. Pues yo creo que es como el hecho de que genera incertidumbre, ¿no? Pues porque cuando tú te das cuenta que estás leyendo una noticia falsa, te queda la incertidumbre, incluso puedo decir que hasta frustración de que hoy en día uno ya no sabe si lo que está leyendo es verdad o no. Entonces, uno ya no sabe de qué fiarse y llega un punto en donde uno ya no está seguro si lo que está leyendo es verdad. Por ejemplo, si una persona tiene como, por ejemplo, problemas mentales o alguna especie de trauma y sin querer se encuentra con una página que no será apropiada para esa persona, ahí sí puede haber un choque muy emocional. Como podemos ver, es muy fácil sentirnos abrumados, preocupados o incluso tristes de ver tanta información. Como nos menciona el compañero, duramos horas y horas y horas y al final del día ni siquiera sabemos por qué nos sentimos tan mal emocionalmente. Pero chicas, ¿ustedes qué pueden decir de esto? Pues Sofía, es necesario mirar qué efectos tiene esa sobrecarga de toda la información en nuestra salud mental. Por ejemplo, a partir de esta sobrecarga de información se puede generar una fatiga emocional y hasta incluso ansiedad, ya que todas las personas se sienten abrumadas porque tienen que estar ya consumiendo información. Necesitas saber ya, necesitas saber en este mismo momento. Adicional a eso que dice Ángela, estaba pensando en cómo esto se relaciona precisamente con nuestra conducta. Pensemos en esa ansiedad, como en ese miedo a no perdernos nada de lo que está pasando, hace con que estemos revisando constantemente nuestro celular, aun cuando sabemos que realmente no hay información relevante o importante que necesitemos saber. Es como si nuestro cerebro estuviera en un estado constante de alerta, lo que a la final hace que estemos tan agotados. Sí, claro, entiendo que, y lo pienso, ¿no? A veces nos abrumamos con tantas cosas que ni siquiera identificamos qué es lo que nos tiene como tristes o preocupados. Pero específicamente, ¿cómo podemos identificar que estamos infoxicados? Bueno, Sofía, una buena manera es precisamente identificar como esta sensación de urgencia por saber cosas, por saber más, y que pese a tener tanta información no logramos organizar nuestras ideas. Otras también pueden ser que presentes algunos síntomas físicos, como por ejemplo que tengas malestar visual, dolor de cabeza, dificultades para dormir, además de que te sientas abrumado y que no puedas pensar en una sola cosa a la vez.
Es que ahora que lo mencionan ustedes sí me hace pensar que muchas veces esta preocupación o estos síntomas como el dolor de cabeza, el dolor de ojos, lo tenemos presente pero ni siquiera sabemos por qué es o lo que estamos viviendo en ese momento. Y me gustaría preguntarles a ustedes, ¿qué hacen cuando se sienten infoxicados? Sí, yo creo que sería eso, darle su tiempo a cada cosa, si es posible obviamente, e intentar parar, respirar un poco y tomar las cosas un poco más lento, porque en el afán solo cae el cansancio, del afán solo cae el cansancio. Pues yo creo que mirar de pronto sitios que sí sean no sé, como seguros, de pronto verificar que las fuentes sí sean reales y como que sean fuentes verídicas. Al igual que se ha visto en televisores o incluso en algunos videos en YouTube, tener una mayor atención a lo que es bloqueos parentales o incluso la creación de aplicaciones que detectan lo que es malo para investigar. El reconocer cómo nos vamos a sentir infoxicados nos ayuda precisamente también a identificar qué estrategias podemos utilizar para reducir esa ansiedad o malestar que nos genera. Pues particularmente yo nunca había pensado lo de nuestro compañero que eliminó de tajo todo y no volvió a estar nunca más conectado. Yo sí he pensado en eliminar algunas redes sociales que me generan un poco de estrés, pero jamás he pensado en quedarme sin celular o en eliminar todas las redes sociales. Pero concretamente, ¿qué cosas podemos hacer? Pues Sofía, una de las estrategias que se puede hacer es no eliminar totalmente el uso de las tecnologías, sino aprender a gestionarlas. Por ejemplo, filtrar para que solamente sea la información más relevante la que busquemos. Al igual que mencionaba el primer chico del testimonio, también podríamos, por ejemplo, establecer límites de tiempo cuando vamos a consumir Internet e inclusive podríamos valernos de aplicaciones que también mencionaban al final en los testimonios, por ejemplo, Forest, que nos va a permitir determinar, por ejemplo, 30 minutos me dedico a buscar esta información y tal vez otros 30 me desconecto completamente. También es importante tener en cuenta, porque me recordó el testimonio, de que no es abrir 10 pestañas con la misma información en la cual ninguna se va a mirar a conciencia, sino, por ejemplo, tomar 3 pestañas que uno sepa que son de una fuente confiable, por ejemplo, una revista científica o un medio de comunicación que sea confiable, y a partir de eso sacar la información más relevante para poder conocer el tema. Otra estrategia que se me ocurre, Ángela, es que podemos, por ejemplo, si ya hemos identificado previamente perfiles que difunden información que no me es relevante o que es falsa, eliminarlos completamente. También podríamos, por ejemplo, si decidimos eliminar redes sociales que también hemos identificado no le están aportando al alcance de nuestros objetivos personales. También se puede hacer la estrategia del filtro mental, en donde tú te preguntes, ¿esta información que tengo en este momento es relevante para lo que requiero? Si no es así, se puede omitir perfectamente, ya que no es relevante y no va a ser nada bueno para tu cerebro. En ese sentido, básicamente es como buscar un equilibrio entre pues, esa necesidad de información, pero que no implique sacrificar mi paz mental, que finalmente es como menciona Ángela, establezcámonos un objetivo claro cuando vamos a navegar en la red, de manera que eso minimiza esta sobrecarga informativa. Esas estrategias pueden ayudarte a mejorar tu parte emocional, ya que al no estar sobrecargado, tú no te vas a sentir abrumado y que te va a afectar en todas tus áreas. Además de que también te ayuda a relacionarte con las tecnologías y por lo tanto con las personas que están en tu entorno. Claro, es que eliminar la tecnología de chorro es totalmente como impensable en este momento, ¿no? Porque a la final es un mediador que nos ayuda a mantenernos comunicados, a mantenernos pendientes de las demás personas e incluso como distracción en algunas ocasiones. Pero como mencionan, no es el hecho de desconectarme por completo, sino también como hacer un uso adecuado, ¿no? Reduciendo los tiempos, verificando la información y hacer como procesos más de gestión. Lo asumiría yo. ¿Es correcto, sí? Sí, es Totalmente, correcto. Sofía. Chicas, muchísimas gracias por la información que nos traen el día de hoy, por acompañarnos en este programa. A ustedes muchas gracias por acompañarnos en este programa de la infoxicación, navegando en la red. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales Instagram y TikTok como @CDAOPTC. Conéctense con nosotros en el siguiente programa donde vamos a hablar de otro de los desafíos en esta sociedad cambiante. Ser o parecer. Recuerden que somos Enfócate, tus pensamientos cuentan. Hasta la próxima.